Dicen que el éxito no depende del talento, ni de la suerte, sino de la capacidad de hacer lo que otros evitan. Y esa frase resume perfectamente la esencia del libro que quiero compartir contigo hoy. Bienvenido a Mentalidad Alfa, un espacio donde exploramos los libros, las ideas y las filosofías que pueden transformar tu manera de pensar y tu forma de vivir. Hoy voy a hablarte de un libro que no solo cambió mi forma de trabajar, sino mi relación con el tiempo, la disciplina y el propósito. Tráguese ese sapo, de Brian Tracy. Este libro parte de una metáfora sencilla, pero poderosa. Si cada mañana te ves obligado a tragarte un sapo vivo, sabes que el resto del día no podrá ser peor. Ese sapo representa tu tarea más difícil, la que más te cuesta, pero también la que más impacto tiene en tu vida. Y el mensaje de Tracy es claro. Si quieres avanzar, debes comenzar cada día enfrentando ese sapo, antes de hacer cualquier otra cosa. Yo recuerdo la primera vez que escuché esa idea. Me pareció extraña, incluso incómoda, tragarme un sapo. Pero pronto entendí que no se trataba del sapo en sí, sino de la actitud mental que representa. Significa empezar por lo que más importa, aunque no te apetezca, aunque dé miedo, aunque duela. Y esa, precisamente, es la diferencia entre la gente promedio y la gente que alcanza resultados extraordinarios. Brian Tracy lo repite en distintas formas. El éxito no es una cuestión de inteligencia, sino de hábitos. Y el hábito más poderoso que puedes desarrollar es el de hacer primero lo más importante, aunque sea lo más incómodo. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo invisible. Se ocupan pero no progresan. Confunden movimiento con avance. Responden correos, revisan el teléfono, hacen pequeñas tareas y al final del día sienten que no lograron nada realmente significativo. Yo también estuve ahí. Días llenos de actividad, pero vacíos de propósito. Hasta que entendí que el problema no era la falta de tiempo, sino la falta de dirección. Brian Tracy dice que todos tenemos las mismas 24 horas, pero no todos las usamos igual. Algunos las convierten en progreso, otros las diluyen en distracciones. Y la diferencia está en qué hacemos primero. El primer gran principio de este libro es el de la claridad. No puedes tragarte un sapo si no sabes cuál es. Así que antes de actuar debes preguntarte, ¿cuál es mi tarea más importante hoy? ¿Cuál es esa acción que, si la hago, puede cambiar el rumbo de mi vida, mi trabajo o mis resultados? Cuando Tracy habla de claridad, no se refiere solo a saber lo que quieres, sino a escribirlo. Sí, escribirlo. Porque las metas que no se escriben, se olvidan. Y cuando algo se olvida, deja de existir. Yo empecé a hacerlo. Cada noche antes de dormir, escribo las 3 cosas más importantes que debo hacer al día siguiente. No 10, no 20, solo 3. Y cada mañana cuando despierto, voy directo a por la más grande, la más desafiante, la más incómoda. Mi sapo. Y algo cambió. La ansiedad bajó, la claridad aumentó y los resultados comenzaron a multiplicarse. Porque cuando haces primero lo más difícil, todo lo demás parece más fácil. Brian Tracy enseña que el 80% de los resultados proviene del 20% de las acciones. Esto se conoce como el principio de Pareto. Pero la mayoría invierte su energía al revés. Dedica el 80% de su tiempo a cosas triviales y solo el 20% a lo que realmente importa. ¿Te ha pasado? A mí sí. Pasar horas respondiendo mensajes, haciendo tareas pequeñas, mientras postergas esa gran acción que sabes que podría llevarte al siguiente nivel. Y cuando llega la noche, sientes cansancio, pero también culpa. Culpa de saber que estuviste ocupado, pero no fuiste productivo. Y ese es el gran enemigo del crecimiento, la ilusión del progreso. Haces mucho, pero avanzas poco. Tracy lo llama actividad disfrazada de productividad y advierte que si no eres consciente, puedes pasar la vida entera ocupado, sin lograr nada trascendente. Por eso insiste tanto en el poder de la priorización. Tu éxito depende de tu capacidad para diferenciar entre lo que es urgente y lo que es importante. Lo urgente te grita, lo importante susurra, y si no aprendes a escuchar ese susurro, vivirás reaccionando, no creando. El segundo principio que Tracy desarrolla es el de la planificación. Cada minuto que inviertes en planificar
te ahorra 10 minutos de ejecución. Y eso no es poesía, es matemática. Porque la planificación no solo ordena tu mente, sino que también reduce el caos. Yo solía comenzar mis días improvisando, pensando que la inspiración me guiaría, pero el desorden mental genera ansiedad. Hoy entiendo que la claridad no aparece por arte de magia, se diseña. Cada día que empiezo con un plan, mi mente se siente más ligera, mi cuerpo más enfocado y mis decisiones más firmes. Y aquí hay algo que Brian Tracy repite una y otra vez. No hay nada más frustrante que hacer bien aquello que no deberías estar haciendo en primer lugar. ¿Cuántas veces trabajamos duro en lo equivocado? ¿Cuántas veces corremos sin mirar hacia dónde? Y lo peor es que creemos que estamos avanzando, cuando en realidad solo estamos girando en círculos. Por eso, la tercera gran enseñanza de esta primera parte del libro es la acción inmediata. Tracy lo llama la regla de la hora. Cuando sepas cuál es tu sapo, no pienses, no analices, no esperes el momento perfecto, solo hazlo. La mente tiende a resistirse a lo difícil, a inventar excusas, a buscar distracciones. Pero el secreto está en moverte antes de que el miedo te convenza de no hacerlo. Una acción pequeña, tomada de inmediato, vale más que una idea brillante, guardada para después. Y sí, muchas veces tendrás miedo, pero el miedo no se vence pensando, se vence actuando. Cada vez que enfrentas un sapo, te haces más fuerte, más disciplinado, más libre. Tracy dice que la autodisciplina es el puente entre los sueños y la realidad. Y no hay éxito sin disciplina, no hay crecimiento sin esfuerzo, no hay transformación sin incomodidad. Cuando tragas tu sapo por la mañana, le envías un mensaje a tu mente. Tú no mandas, mando yo. Y ese mensaje cambia todo. Porque en ese momento de decisión, te conviertes en alguien diferente. Yo sé que puede sonar duro, pero hay días en que lo que más necesitas es dejar de buscar motivación y empezar a construir disciplina. Porque la motivación te mueve un día. La disciplina te transforma toda la vida. En esta primera parte del viaje con Brian Tracy, aprendemos que el verdadero enemigo no es el fracaso, sino la postergación. La procrastinación roba tiempo, roba sueños, roba vida, y lo más peligroso es que lo hace en silencio. Por eso, si de algo trata este libro, no es solo de productividad, sino de autodominio, de recuperar el control de tu tiempo, de tu enfoque y de tu destino. Y aquí, al final de esta primera parte, quiero dejarte con una pregunta que Brian Tracy lanza con fuerza. Si supieras que solo puedes hacer una cosa hoy para acercarte a tu meta más grande, ¿cuál sería? Esa es tu tarea. Ese es tu sapo. Y el mañana que sueñas comienza cuando lo enfrentas hoy. El arte de dominar el tiempo y vencer la postergación. A veces creemos que no hacemos las cosas porque no tenemos tiempo. Pero en realidad, no las hacemos porque no tenemos claridad. Y ese es uno de los mensajes más potentes de Brian Tracy. No puedes administrar el tiempo. Solo puedes administrarte a ti mismo. Cuando entendí eso, todo cambió. Dejé de culpar al reloj, a los demás, al cansancio, y empecé a asumir responsabilidad. Porque el tiempo es justo. Cada persona recibe las mismas 24 horas, pero no todos las convierten en progreso. Tracy dice que la diferencia entre las personas promedio y las personas excepcionales no está en su talento, sino en su capacidad para usar el tiempo inteligentemente. Y eso comienza con una práctica simple, pero poderosa: planificar cada día por adelantado. Puede sonar obvio, pero pocos lo hacen. La mayoría despierta y reacciona. Se deja llevar por los mensajes, las urgencias, los pendientes de otros. Empiezan el día sin dirección. Y por eso terminan agotados, sin haber avanzado en lo que realmente importa. Brian Tracy afirma que cada minuto que dedicas a planificar te ahorra al menos 10 minutos de ejecución. 10 minutos. Eso significa que, si planificas media hora, puedes ahorrar 5 horas de trabajo improductivo. Suena increíble, pero es real. Porque cuando tu mente sabe a dónde va, tus decisiones se alinean y tu energía se enfoca. Yo lo viví en carne propia. Antes empezaba mis días con energía, pero sin rumbo. Me dejaba llevar por lo que aparecía primero, como si la urgencia de otros
definiera mis prioridades, hasta que un día, cansado de sentirme estancado, me senté con una hoja en blanco y escribí, ¿qué quiero lograr esta semana? Esa pregunta tan simple fue el inicio de un cambio profundo. Tracy lo llama el método del plan maestro. Cada noche o cada mañana debes tomar unos minutos para escribir tu lista de tareas, objetivos y prioridades, y luego clasificarlas, porque no todas las tareas son iguales. Algunas valen más que otras. Aquí entra una herramienta clave que Brian Tracy enseña, el método ABCD, un sistema sencillo pero brutalmente efectivo para organizar tus tareas según su importancia. Son las tareas críticas, las que tienen consecuencias graves si no las haces. B son las importantes pero no tan urgentes. C son las que podrías hacer, pero no pasa nada si las pospones. D son las que puedes delegar. E son las que simplemente debes eliminar. Tracy dice que si tienes más de una tarea A, debes numerarlas A1, A2, A3 y luego atacar la A1 sin distracciones hasta terminarla por completo. Ese es tu sapo del día. La regla es clara. No hagas nada más hasta que tu tarea más importante esté terminada. Y aunque parece simple, ese principio puede cambiar tu vida. Porque en un mundo donde todos corren detrás de lo urgente, las personas que saben enfocarse en lo importante terminan ganando. El enfoque es poder, pero para enfocarte, primero debes decidir. Decidir qué vale tu atención y qué no. Y eso implica decir no muchas veces. Tracy lo explica con una crudeza admirable. Cada vez que dices sí a algo sin valor, estás diciendo no a algo que sí lo tiene. La gente exitosa no hace más cosas, hace menos cosas, pero las hace mejor. Y aquí entra uno de los hábitos más transformadores. Concentrarse en una sola tarea hasta completarla. El enfoque total, sin multitareas, sin distracciones, sin saltar de una cosa a otra. Tracy afirma que cuando trabajas con enfoque absoluto, tu productividad se multiplica por 5 veces más, solo por evitar las interrupciones. Pero el problema es que vivimos en una época donde la distracción es una epidemia. El teléfono vibra, el correo suena, las redes sociales gritan por atención. Y cada vez que cedes, pierdes impulso, pierdes ritmo, pierdes energía mental. Tracy dice que el cerebro necesita entre 15 y 30 minutos para volver al mismo nivel de concentración, después de una interrupción. Así que cada vez que revisas el teléfono solo un minuto, estás saboteando tu productividad sin darte cuenta. Por eso, uno de los ejercicios más poderosos que aprendí de este libro es crear bloques de concentración profunda, bloques de 60 o 90 minutos, donde apago todo lo que no necesito, notificaciones, mensajes, distracciones, solo yo, mi tarea y el reloj. Al principio cuesta. Tu mente te pide dopamina, quiere escapar, pero si resistes ese impulso, descubres un poder que no sabías que tenías, el poder de dirigir tu atención. Y aquí está una de las verdades más duras que Tracy comparte. La disciplina no se trata de castigo, se trata de entrenamiento. No te haces disciplinado de un día para otro, te entrenas a través de pequeñas victorias. Cada vez que eliges hacer lo correcto, en lugar de lo fácil, te estás moldeando. Cada vez que enfrentas el trabajo incómodo, en lugar de postergarlo, estás fortaleciendo tu carácter. Y con el tiempo, eso se convierte en tu identidad. En este punto del libro, Tracy introduce una idea fascinante. Comienza cada día con una visión del resultado final. Antes de hacer cualquier cosa, detente y visualiza lo que quieres lograr al final de la jornada. ¿Cómo te sentirías si completaras esa tarea difícil? ¿Cómo cambiaría tu estado mental si terminaras eso que has estado posponiendo por meses? Esa emoción positiva, la sensación de logro anticipado, se convierte en combustible. Tu mente, que normalmente busca placer inmediato, comienza a asociar el trabajo con una recompensa más profunda. La satisfacción de avanzar. Yo lo probé. Antes de empezar una tarea grande, cierro los ojos y me imagino la sensación de tenerla terminada. Respiro hondo. Visualizo el alivio, el orgullo, la claridad que llega cuando algo importante se completa. Y de pronto el miedo se disuelve y la acción se vuelve inevitable. Pero hay algo más profundo aún. Tracy explica que detrás de la procrastinación hay emociones no resueltas,
Miedo, perfeccionismo, inseguridad. No postergamos porque no sepamos qué hacer, sino porque tememos no hacerlo bien. El miedo al fracaso es una de las causas más grandes de la postergación. Y aquí Brian Tracy nos da una clave esencial. Hazlo mal si es necesario, pero hazlo. Esa frase cambió mi mentalidad, porque entendí que la acción imperfecta es 1000 veces más valiosa que la inacción perfecta. No necesitas sentirte listo para comenzar, solo necesitas comenzar. El progreso trae claridad, la acción cura el miedo, y cuando lo entiendes, te liberas del peso de la perfección. Empiezas a actuar, a moverte, a avanzar, y cada paso te da más confianza para el siguiente. La procrastinación en el fondo es un hábito, y todo hábito se reemplaza, no se elimina. Tracy sugiere usar una técnica llamada la cuenta regresiva de decisión. Antes de hacer algo que no te apetece, cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y actúa. Sin pensar, sin discutir con tu mente. Porque cada segundo extra que pasas pensando es una oportunidad para que el miedo te detenga. Yo comencé a aplicarla cada mañana. Cuando la alarma suena, mi mente dice 5 minutos más. Pero cuento 5, 4, 3, 2, 1 y me levanto. Y ese pequeño acto, aunque parezca insignificante, es una declaración de poder, porque cada vez que vences la resistencia, te haces más fuerte. Así que en esta segunda parte, Brian Tracy nos enseña que la clave para la productividad real no está en hacer más, sino en hacer lo correcto. No en correr, sino en avanzar con intención. No en buscar motivación, sino en crear disciplina. Y cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, cada vez que tragas tu sapo aunque no te apetezca, te conviertes en alguien más enfocado, más decidido, más alfa. La mente enfocada. ¿Cómo construir la disciplina que cambia tu destino? He aprendido algo con los años. La productividad no es un talento, es una consecuencia de tu mentalidad, tus hábitos y tus decisiones diarias. Y eso es exactamente lo que Brian Tracy enseña en esta parte del libro, que el éxito no depende de cuántas horas trabajes, sino de cómo usas cada hora y sobre todo de quién eres mientras trabajas. Tracy dice que todo lo que haces en la vida te entrena o te debilita. Cada elección, cada pensamiento, cada acción está moldeando tu carácter y tu carácter determina tu destino. Cuando escuché eso por primera vez, me golpeó, porque me di cuenta de que muchas veces no era mi entorno el que me limitaba, sino mis propias costumbres, mis hábitos mentales, mis patrones automáticos. Por eso el verdadero cambio, dice Tracy, comienza en la mente. Antes de cambiar tus resultados, debes cambiar la manera en que piensas sobre ti mismo. Y aquí viene una de las lecciones más poderosas del libro. No actúas como quieres ser, actúas como crees que eres. Tu autoimagen es el control maestro de tu comportamiento. Si te ves como alguien perezoso, postergador o desorganizado, tu subconsciente va a trabajar para confirmar esa identidad. Pero si empiezas a verte como alguien disciplinado, productivo, determinado, entonces actuarás en consecuencia. Y aquí es donde entra la magia de las afirmaciones y la visualización. Tracy no las presenta como técnicas místicas, sino como herramientas mentales para reprogramar la identidad. Si cada día te repites con convicción, soy una persona que cumple, soy alguien que empieza y termina lo que comienza, soy una persona que hace lo que debe hacerse, sin excusa, sin demora, tu mente empieza a aceptar ese guión como realidad. Lo probé. Y aunque al principio sonaba absurdo, después de unos días algo cambió. Mi resistencia mental se redujo y mi impulso por actuar aumentó. No porque el mundo cambiara, sino porque yo cambié la historia que me contaba. Tracy dice que la acción sigue al pensamiento dominante. Si piensas en excusas, actuarás con miedo. Si piensas en progreso, actuarás con decisión. Por eso, la primera disciplina no es física, es mental. Y aquí entra otra verdad dura, pero liberadora. Nunca habrá un momento perfecto. Esperar el momento ideal es otra forma de procrastinar. Siempre habrá distracciones, cansancio o dudas, pero el secreto del éxito es actuar sin condiciones. No cuando sea fácil, sino precisamente cuando es difícil. Ahí es donde se forja el carácter alfa. Brian Tracy
Cuenta que los grandes ejecutivos y empresarios exitosos tienen un rasgo en común. Empiezan el día con la tarea más difícil. Mientras el resto busca comodidad, ellos buscan incomodidad. Mientras los demás revisan el correo, ellos ya están atacando el problema más grande. Y eso me inspiró a cambiar mi rutina. Hoy cada mañana, antes de mirar el teléfono o revisar mensajes, pienso ¿cuál es mi sapo de hoy? Esa única pregunta redefine mi enfoque. No empiezo el día con lo fácil, lo empiezo con lo que realmente importa. Y algo curioso ocurre. Cuando terminas esa tarea clave temprano, todo el día fluye mejor. Te sientes más ligero, más libre, más poderoso, porque ya hiciste lo más importante. El resto se vuelve más fácil. Tracy explica que el éxito se construye con momentum. Momentum es esa energía que se genera cuando avanzas sin detenerte. Cada vez que completas una tarea, tu cerebro libera dopamina. Esa sensación de logro crea motivación genuina, y la motivación lleva a más acción. Así nace el círculo virtuoso de la productividad. Pero también existe el círculo vicioso de la procrastinación. Cuando postergas algo, sientes culpa. Esa culpa genera estrés, y el estrés roba energía mental, lo que te hace postergar aún más. Y así entras en una espiral descendente. La única forma de romper ese ciclo es actuar primero. La acción crea claridad, la acción crea energía, la acción destruye el miedo. Y en este punto del libro, Tracy introduce algo que para mí fue una revelación. La regla del 80-20, el principio de Pareto aplicado al tiempo. El 20% de tus actividades produce el 80% de tus resultados. El truco está en identificar cuáles son esas pocas acciones de alto impacto y concentrarte en ellas con todo tu enfoque. Si miras tu lista de tareas, notarás que solo unas pocas realmente mueven la aguja en tu vida o tu trabajo. Las demás solo te mantienen ocupado. Y estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. El verdadero poder está en eliminar lo trivial, en decir no sin culpa, en soltar lo que no te acerca a tu propósito. Tracy Dice. Tu vida mejora solo cuando tú mejoras. Y mejorar significa elegir conscientemente. Elegir tus pensamientos, tus acciones, tu entorno. No vivir en automático. Yo recuerdo cuando empecé a aplicar esta ley. Revisé todo lo que hacía en una semana. Y me di cuenta de que la mitad de mis esfuerzos no me acercaban a nada importante. Solo me mantenían ocupado, distraído, sintiéndome productivo sin serlo. Así que empecé a eliminar. Apagué notificaciones. Dije no a reuniones innecesarias. Dejé de hacer tareas que podía delegar. Y empecé a enfocarme solo en las 3 cosas que realmente generaban resultados. El cambio fue brutal. Tenía más tiempo, más claridad y más energía. Y lo más sorprendente, más tranquilidad. Porque ya no estaba corriendo todo el día. Estaba avanzando. Brian Tracy dice algo que deberíamos grabarnos todos. Cada minuto que pasas en lo que no importa es un minuto que robas a lo que sí importa. Y eso no solo aplica al trabajo, también a la vida, a tus relaciones, a tus sueños, a tu salud. Cada sí que das sin pensar es un no a algo que de verdad te importa. Por eso, este libro no es solo sobre productividad, es sobre propósito, porque no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas. Y aquí surge otro principio clave, la autodisciplina como puente entre metas y resultados. Tracy lo llama el hábito maestro. Dice que todas las personas exitosas tienen una característica en común. Hacen lo que deben hacer, incluso cuando no tienen ganas. Esa frase define la esencia del crecimiento, porque cualquiera puede actuar cuando está inspirado, pero los grandes lo hacen cuando están cansados, cuando están desmotivados, cuando nadie los ve. Y eso me recuerda algo que aprendí en carne propia. La motivación te inicia, pero la disciplina te mantiene. La motivación viene y va, pero la disciplina es una decisión diaria. Cada vez que cumples tu palabra contigo mismo, refuerzas tu confianza. Cada vez que postergas, la debilitas. Y tu confianza en ti mismo es el activo más valioso que tienes. Por eso, Brian Tracy dice que el éxito no se mide en dinero ni fama, sino en autodominio. Dominar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Porque si no te controlas, serás controlado por tus impulsos, tus miedos y tus distracciones. Y aquí entra otro principio esencial. Actúa como si el fracaso fuera imposible.
Tracy invita a eliminar la duda del lenguaje mental, a reemplazar voy a intentar por voy a hacerlo. Porque el lenguaje crea realidad. Cuando hablas con poder, tu mente te sigue. Yo lo probé. Cada vez que decía voy a intentar hacer ejercicio, no lo hacía. Pero cuando empecé a decir voy a hacerlo sin opción B, mi mente dejó de buscar excusas. El cuerpo sigue a la mente y la mente sigue a las palabras. Así que elige bien tus palabras, porque estás programando tu destino. Y si hay una idea central en esta parte del libro es esta. La clave de la grandeza está en dominar lo aburrido. Todos quieren resultados extraordinarios, pero pocos están dispuestos a repetir lo básico todos los días. Tracy dice que los campeones no buscan emociones nuevas, buscan perfeccionar lo esencial. La práctica constante, la mejora continua, el compromiso con el proceso. Cuando haces lo correcto una y otra vez, la disciplina se vuelve identidad. Ya no es esfuerzo, es quien eres. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas motivación, porque ya no estás luchando contigo mismo. Estás fluyendo con tu propósito. Claridad, propósito y la construcción de una vida con dirección. Hay algo que todos buscamos, aunque pocos lo confiesen. Claridad, porque sin claridad no hay energía, y sin energía no hay acción consistente. Durante mucho tiempo, yo mismo trabajé duro, pero no tenía claro hacia dónde iba. Y eso me llevó a una de las lecciones más profundas que enseña Brian Tracy. Antes de hacer cualquier cosa, detente y piensa, ¿qué quiero realmente? La mayoría de la gente trabaja más duro de lo necesario, pero no en lo correcto, y eso destruye más sueños que la falta de talento. Tracy repite algo que debería enseñarse en la escuela. No puedes alcanzar un blanco que no puedes ver. Y cuando lo entendí, todo cambió, porque descubrí que no era falta de disciplina, era falta de dirección. Tracy explica que la claridad de propósito es la fuerza más poderosa del mundo. Cuando sabes exactamente lo que quieres, tu mente, tus emociones y tus decisiones se alinean como si un imán invisible te guiara. Pero si no sabes lo que quieres, cada oportunidad parece importante y terminas diciendo sí a todo, sin avanzar en nada. Por eso, el autor propone una práctica simple pero transformadora. Escribir tus metas todos los días. Sí, todos los días. No para que el papel tenga poder, sino para que tú te lo recuerdes constantemente. Tracy dice que el simple acto de escribir tus metas a mano, con claridad en presente y en positivo, activa partes del cerebro relacionadas con el compromiso y la acción. No se trata de desear, sino de programarte para actuar. Y aquí viene algo que, sinceramente, cambió mi manera de vivir. Un día, decidí escribir mis metas como él sugería. Tomé una hoja y escribí: gano X cantidad al mes haciendo lo que amo. Tengo un cuerpo fuerte y saludable. Soy disciplinado, enfocado y constante. No eran simples frases, eran declaraciones. Y con el tiempo empecé a actuar diferente. Ya no tomaba decisiones desde la confusión, sino desde la identidad que estaba construyendo. Eso es lo que Brian Tracy llama vivir con intención. Y vivir con intención no es tener todo resuelto, sino tener claro por qué haces lo que haces. Cuando tu por qué es lo suficientemente fuerte, siempre encuentras el cómo. Y esto conecta con uno de los principios más profundos del libro: la ley de la correspondencia. Tracy dice: tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Nada cambia afuera hasta que cambias adentro. Si tu vida está desordenada, es porque tus prioridades lo están. Si tus resultados son inconsistentes, es porque tus pensamientos lo son. Así que el verdadero trabajo no está en hacer más, sino en ser más. Y ahí es donde empieza el crecimiento personal real. No en leer más libros, no en escuchar más discursos, sino en enfrentarte a ti mismo. Tracy dice que el desarrollo personal es el precio del éxito duradero, que cada meta grande requiere una persona grande detrás. Y eso significa evolucionar mental, emocional y espiritualmente. Por eso, este libro no solo enseña a ser productivo, enseña a convertirte en la persona capaz de sostener tus metas. Y esa transformación comienza con una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué tipo de persona tengo que ser para lograr lo que quiero? Esa pregunta es oro puro, porque cambia el enfoque de tener al enfoque de ser. Dejas de perseguir resultados y comienzas a cultivar la versión de ti
que los atrae naturalmente. Yo empecé a aplicarlo en todo. Antes de tomar una decisión me pregunto, ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Y con esa simple pregunta, he evitado cientos de errores y he tomado decisiones que hoy definen mi destino. Brian Tracy también habla del poder de los valores. Dice que la claridad de valores es la brújula de la acción. Si no sabes qué valoras, terminas viviendo según los valores de otros. Los valores definen lo que toleras, lo que buscas y lo que estás dispuesto a sacrificar. Si valoras la comodidad, vivirás evitando el esfuerzo. Si valoras el crecimiento, vivirás buscando retos. Y lo curioso es que tus valores siempre te delatan, no por lo que dices, sino por lo que haces cada día. Por eso, Tracy propone algo muy poderoso. Identifica tus 5 valores más importantes. Escríbelos, reflexiona en ellos y después asegúrate de que tus metas estén alineadas con esos valores, porque la incoherencia interna es una de las mayores causas de frustración. Si dices que valoras la libertad, pero trabajas en algo que odias solo por dinero, vivirás en conflicto constante y ningún nivel de productividad puede compensar eso. La verdadera paz llega cuando tus acciones reflejan tus valores. Tracy lo resume en una frase brillante. El éxito no es solo lograr metas, es vivir de acuerdo con lo que más te importa. Y cuando eso sucede, cada día se vuelve significativo. Ya no trabajas solo por resultados externos, sino por crecimiento interno. Ya no vives por obligación, sino por convicción. Pero lograr esa claridad no es fácil, porque el ruido del mundo es ensordecedor. Todos quieren decirte qué hacer, qué perseguir, cómo vivir. Y si no tienes un propósito firme, terminas viviendo la vida que otros esperan de ti. Por eso, este libro es una invitación a la introspección, a detenerte y preguntarte, ¿qué quiero realmente? ¿En qué creo? ¿Qué tipo de legado quiero dejar? Cuando lo haces, descubres que tu propósito no está afuera, está dentro. Y que no necesitas esperar el momento perfecto para actuar. Solo necesitas comenzar con lo que tienes. Tracy Dice, empieza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedas. Esa frase me acompañó en mis peores momentos, cuando sentía que no tenía recursos, ni oportunidades, ni claridad. Recordaba que lo importante no era tener todo, sino usar lo que ya tenía. Y con el tiempo entendí que la grandeza no nace de la abundancia, sino del compromiso. El compromiso de avanzar aunque no haya garantías. Tracy enseña que cuando das el primer paso, el universo te responde. No con milagros instantáneos, sino con señales, personas y oportunidades que aparecen cuando estás en movimiento. Porque la acción tiene un poder espiritual. Te conecta con tu propósito. Te demuestra que puedes. Y te recuerda que estás vivo. En resumen, esta parte del libro es un llamado a alinear tu vida con tu propósito, a dejar de correr sin dirección y empezar a caminar con intención, a entender que la verdadera productividad no es solo hacer más, sino hacer lo correcto, por las razones correctas, con el corazón correcto. Y cuando llegas ahí, cuando tu propósito es claro y tus acciones coherentes, el tiempo deja de ser tu enemigo, porque ya no estás sobreviviendo los días, los estás viviendo plenamente. La constancia del éxito y el poder de ser imparable. Hay algo que siempre me ha fascinado del éxito. No depende tanto del talento, sino de la consistencia. Y Brian Tracy lo deja claro en el cierre de este libro. El éxito no se alcanza por hacer grandes cosas una vez, sino por hacer pequeñas cosas todos los días, sin rendirte. La mayoría de la gente sobreestima lo que puede hacer en una semana y subestima lo que puede lograr en un año. Pero el secreto está en la constancia silenciosa, esa que no se publica, no se celebra, pero que día tras día construye cimientos invisibles. Tracy dice que cada acción disciplinada es una inversión en tu futuro y que cada excusa es una deuda que te cobrará más adelante. Por eso, las personas que entienden esto dejan de buscar resultados rápidos y se enfocan en procesos sólidos. Yo lo viví. Durante años buscaba fórmulas mágicas, atajos, métodos secretos, hasta que un día entendí que no era cuestión de saber más, sino de hacer más de lo que ya sabía.
Ahí cambió todo. Tracy dice algo que parece simple, pero es brutalmente cierto. No necesitas más información, necesitas más acción. Vivimos en la era de la información infinita, pero también en la era de la inacción. Todos leen, escuchan, planean, pero pocos ejecutan, y los que ejecutan ganan, porque la acción tiene un poder que el pensamiento no tiene. El pensamiento planea, pero la acción transforma. La acción crea impulso, cambia tu energía, te conecta con la realidad, y cuando empiezas a actuar sin esperar la motivación, te das cuenta de que la motivación aparece después, no antes. La mente respeta a quien se mueve. Tracy lo explica así. La autodisciplina es hacer lo que sabes que debes hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo. Y ahí está la clave. No se trata de eliminar la pereza, sino de actuar a pesar de ella, de convertirte en alguien que ya no negocia con su mente, que no espera sentirse listo, que simplemente hace lo que tiene que hacer. Porque cuando haces eso, poco a poco cambias tu relación con el esfuerzo. Lo que antes te parecía un sacrificio, se convierte en orgullo. Y lo que antes te asustaba, se convierte en parte de ti. Ese es el verdadero éxito. Cuando la disciplina deja de ser una obligación y se convierte en tu identidad. Tracy habla también del poder de la perseverancia. Dice que el éxito se parece mucho a cavar un pozo. La mayoría cava un poco y se rinde justo antes de encontrar el agua. Pero los que siguen cavando, aunque no vean resultados, aunque el progreso parezca invisible, terminan encontrando lo que buscan. Y es verdad, porque el progreso casi nunca se siente al principio. Durante semanas, meses o incluso años, parece que nada cambia. Pero en silencio, algo se está moviendo dentro de ti. Tu carácter se fortalece, tu enfoque se afina, tu mentalidad se endurece. Y un día, sin previo aviso, todo empieza a fluir. No porque las cosas se hayan vuelto más fáciles, sino porque tú te volviste más fuerte. Eso es lo que Brian Tracy quiere que entendamos, que el éxito no se trata de circunstancias, sino de evolución, de construirte a ti mismo hasta que el éxito ya no sea una meta, sino una consecuencia. Y eso solo se logra con un ingrediente que hoy parece olvidado: paciencia. La paciencia es el lenguaje del crecimiento, porque el crecimiento verdadero es lento, pero constante. Y el tiempo siempre recompensa al que persevera. Tracy Dice. Si haces lo correcto el tiempo suficiente, el éxito se vuelve inevitable. Esa frase me acompañó en los días más difíciles, cuando los resultados no llegaban, cuando dudaba si valía la pena seguir. Y cada vez que la recordaba, seguía avanzando, a veces sin motivación, a veces con miedo, pero siempre con fe, porque entendí que el éxito no llega de golpe. Llega en silencio, cuando nadie te aplaude, cuando estás solo, cuando nadie más cree. Y un día de pronto, la gente empieza a llamarte afortunado, pero tú sabes la verdad. No fue suerte, fue constancia, fue la suma de cada pequeño paso, de cada sapo tragado, de cada decisión incómoda que tomaste cuando podías haberte rendido. Y eso, amigo mío, es lo que convierte a una persona común en alguien extraordinario. Tracy nos deja con una idea final que resume toda su filosofía. Tu futuro está completamente determinado por lo que haces hoy. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando tengas tiempo. Hoy, porque el momento perfecto nunca llega, pero el momento presente siempre está disponible. Así que cada día, al despertar, recuerda esta pregunta: ¿cuál es mi sapo de hoy? Y cuando la identifiques, no la analices, no la pospongas, no la disimules. Hazlo, trágate ese sapo. Y cuando lo hagas, verás que la vida empieza a responderte, porque la acción es el lenguaje del éxito. Y los que actúan dominan. Hoy puedo decirlo con certeza: cada vez que enfrentas lo difícil, te haces más alfa. Cada vez que eliges el esfuerzo sobre la comodidad, te acercas a tu mejor versión. Y cada vez que cumples con lo que dijiste que harías, te conviertes en alguien que inspira. Y si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti hay algo más grande que las excusas, que el miedo, que la duda. Hay un fuego, una fuerza, una voz interior que te dice que puedes más. Y esa voz
es la que distingue a los que sueñan de los que actúan. Así que no lo olvides. No esperes el momento perfecto. Haz del momento presente tu punto de partida. Crea disciplina. Mantén el enfoque y no pares hasta cumplir tus metas. Y recuerda siempre, como dice Brian Tracy, si quieres predecir tu futuro, créalo tú mismo. Si este mensaje te inspiró, si sentiste esa chispa dentro que te dice que es hora de actuar, entonces este canal es para ti. En Mentalidad Alfa no hablamos de teoría, hablamos de acción, de propósito, de carácter. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos cada semana, porque aquí juntos seguimos creciendo, aprendiendo y convirtiéndonos en los dueños de nuestro destino. Tú no naciste para vivir a medias, naciste para liderar, para inspirar, para conquistar tu vida. Así que levántate, trágate ese sapo y demuestra de qué estás hecho, porque este es tu momento. Y el momento es ahora.